equipo para servirle a Dios. Vamos a leer un texto bíblico que dice en Deuteronomio 8:2, dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón y si habías de guardar o no sus mandamientos. ¿Ok? Entonces el Señor nos pasa por un desierto porque Él dice que para saber lo que había en nuestro corazón, para saberlo nosotros y para que el Señor también lo sepa, porque nosotros necesitamos crecer de esa manera. Ahora les hago una pregunta que les va a parecer media rara, ¿verdad? ¿Qué hay en un cementerio? ¿Ah? Muerto, dígalo duro, muerto. Es verdad, hay un cementerio. ¿Y qué pasa en un cementerio? ¿Qué no hay en un cementerio? ¿Qué no hay? Vida. Vida, exacto. No hay vida y tampoco hay problemas, ¿verdad que no? En el cementerio no hay problema. Todos nosotros venimos de la iglesia popular, ¿verdad? Donde no pasa nada. ¿Por qué? Porque no hay relaciones, ni hay comunicación, ni comunión con las personas, y no hay comunión con Dios. Entonces, pues ahí no pasa nada, simplemente se hacen rituales, se cumplen con ciertas normas y ciertas cosas, y no pasa más de allí. Pero nosotros estamos en una iglesia viva, que es una escuela, donde nosotros se nos van a presentar conflictos, problemas, ¿verdad? Para que el Señor vea y nosotros también veamos qué hay en nuestro corazón. Es cierto, ¿verdad que sí? Que con las circunstancias y los problemas nosotros vamos a ver qué es lo que hay en nuestro corazón. Cuando uno se estudia, uno se prepara, ¿verdad? Se prepara estudiando, recibiendo clases. No hay ninguna universidad, ningún colegio que prepare a las personas, que le dé clase, que le dé instrucción y que después nos pase un examen o una prueba, ¿verdad que no? Entonces es normal que si nosotros estamos en la escuela del Espíritu Santo, el Señor nos va a pasar por circunstancias y pruebas para ver lo que hay en nuestro corazón y para que nosotros también veamos lo que hay en nuestro corazón. Nosotros hemos sido instruidos, ¿verdad? Atendidos, ministrados, oran por nosotros, nos dan cobertura. Y entonces vienen los tiempos de pasar los exámenes, ¿verdad? ¿Para qué? Para que nosotros podamos obtener a la final el galardón, ese galardón que Dios nos tiene para nosotros, y esa promesa que dice en la palabra que nos va a llevar a la tierra que fluye leche y miel. ¿Cuál es esa tierra que fluye leche y miel? Es una tierra espiritual. Es el propósito de Dios que tiene con cada uno de nosotros. Entonces esa es la tierra donde fluye leche y miel, donde vamos a estar como satisfechos y saciados, porque la leche es un alimento completo con el cual podemos vivir. La miel también es un alimento poderoso, ¿verdad? Que nos sostiene y nos sustenta. Entonces esto puede representar el propósito que Dios tiene para con nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Entonces es necesario que nosotros pasemos por determinadas pruebas, exámenes, dificultades, para que Dios pueda cumplir nuestro propósito. Pero depende cómo nosotros tratamos esas pruebas, que es lo que aprendemos en el discipulado que damos en la tarde, que hoy no va a haber. El Señor les dio en el desierto al pueblo de Israel el maná. Le dio maná, le dio agua de la roca, le dio ropa que no se desgastó, le ponía una nube de día donde lo cubría del sol, ¿verdad? Lo protegía, le daba como ese fresco que viene del Espíritu Santo, lo abrigó del calor de la noche para que no tuviera frío, y lo abrigó con una columna de fuego que representa hoy en día para nosotros el poder, el fuego del Espíritu Santo.
Y el poder y el fuego del Espíritu Santo es el que quema toda escoria en nuestros corazones y lo hace a través, utilizando las pruebas y las dificultades. ¿Cuántos creen que es así? ¿Verdad? Ese es el fuego. Entonces nosotros debemos pasar por ese fuego rendido a la palabra de Dios y rendido a la comunión con el Señor. El peregrinaje del pueblo de Israel fue su escuela. El de nosotros es la iglesia, la familia, el trabajo, ¿verdad? Ese es nuestro peregrinar, ese es nuestro desierto donde nosotros vamos a ser tratados por las circunstancias para poder cambiar. ¿Ok? Y nosotros decidimos si lo que hemos aprendido en la escuela del Espíritu Santo nos transforma el carácter y nos fortalece con el temor de Dios, nos da misericordia para nosotros poder avanzar en los caminos del Señor. Entonces ahí nosotros vemos si nuestro carácter ha cambiado, y muchas veces nosotros con las pruebas decimos: oye, Dios me ha cambiado, porque antes yo reaccionaba así y ahora lo hago de esta manera, o ahora no me importa lo que me digan. ¿Por qué? Porque hemos sido sanos. ¿Qué es el carácter? Yo lo busqué en el diccionario, y el carácter es un conjunto de rasgos, lo voy a leer textualmente, que dice: es un conjunto de rasgos, de cualidades que indican la naturaleza propia de una cosa o la manera de pensar o actuar de una persona, por lo que se distingue de los demás. ¿Qué es lo que el Señor quiere lograr en nosotros? Nosotros venimos de un mundo de pecado y quiere tratar con nuestro carácter, de tal manera que el carácter de nosotros se parezca cada día más al carácter de Jesucristo. Y para eso pues Dios nos ha dado herramientas en su palabra. ¿Qué había en ese desierto donde nosotros leímos en Deuteronomio 8:2? Había bendiciones. Nosotros aquí hemos visto bendiciones, ¿verdad que sí? Había milagros, hemos visto milagros. Había poder de Dios, hemos visto también poder de Dios. Ayer me contaban un testimonio de cómo se manifestó el poder de Dios en una persona que alguien venía con una intención de asaltarla y le dijo: Cristo está aquí, Cristo está aquí. Eso es poder de Dios. Amén. Eso es poder de Dios, y me alegro de eso, porque vamos a seguir viendo la manifestación del poder de Dios en este peregrinaje que nosotros estamos. También en el desierto hubo liberación física de la esclavitud, ¿verdad? Dios nos liberta de ser esclavos del pecado. Pero también en ese desierto hubo, y eso es una escuela cuando nosotros leemos Deuteronomio, Génesis, Números, todos esos libros son muy interesantes y de mucha riqueza para nuestra vida si pedimos la revelación del Espíritu Santo. Entonces, en ese desierto también hubo, aparte de las bendiciones, los milagros y el poder de Dios, hubo murmuración, hubo fastidio, hubo quejas y hubo serpientes, ¿no? Y lo vamos a ver en Números. Números 21, se me debe haber caído el papelito, pero ya lo vamos a buscar. Números 21, del 4 al 9, para los que están copiando. Aquí ya lo tengo. Sí, se me cayó el papelito. Dijimos que también hubo murmuración, fastidio, quejas y serpiente. Y vamos a ver cómo vamos a tratar con eso, porque para eso estamos en la escuela. No estamos en la escuela para decir: tú tienes la culpa, el otro tiene la culpa, sino para tratar en nosotros con todas estas cosas que también se presentan en el peregrinaje que nosotros tenemos por esta vida, en la familia, en la iglesia, en el trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces vamos a leer esta parte que dice, número 21 del 4 al 9, dice: después partieron del monte de Or camino al mar Rojo para rodear la tierra de Edom, y se desanimó. Ellos venían
¿verdad? De una victoria. En el 21:1 venía una victoria, Israel ganó esa victoria y siguieron caminando. Por eso es que las pruebas son constantes en nuestra vida, las dificultades son constantes en nuestra vida, porque necesitamos saber qué hay en nuestro corazón, nosotros mismos, y el Señor también nos necesita ponernos así el espejo de la palabra para que podamos ver esto, ¿no? Dice: después partieron del monte de Or camino al Mar Rojo para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Fíjense que el desánimo es una puerta abierta. Cuando empezamos, ¿por qué? ¿Qué hacía el pueblo de Israel? ¿Por qué se desanimó? Porque el pueblo murmuraba mucho, criticaba mucho, no usaba los caminos legales para vencer las circunstancias, para vencer los problemas, sino que se iba a la murmuración, a la crítica, a la queja, ¿verdad? Como humanos que somos. Pero nosotros estamos en los caminos del Señor y no nos podemos ir por los caminos verdes, como se dice coloquialmente, sino vámonos por los caminos legales. Yo no puedo montarme en un avión saltando por una ventana. Yo tengo que montarme en ese avión pasando por inmigración, por extranjería, y quitándome las correas y quitándome los zapatos y dejándome revisar, ¿verdad? Para poder montarme en ese avión. Entonces, nosotros tenemos que ir por los caminos legales que el Señor tiene en su palabra. Sigo con el 5. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué? ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestras almas tienen fastidio de este pan tan liviano. Fíjense que ellos dicen, se quejan, no hay pan, y después dice que tienen fastidio de ese pan tan liviano. O sea que pan se había, pero no había en su corazón gratitud, había fastidio y queja y murmuración, ¿verdad? Y entonces culpaban a Moisés, ponían la culpa en los demás. Acuérdense del círculo que nosotros vemos en los talleres, que no hay culpables. Tenemos que buscar la responsabilidad en nosotros, ¿ok? Ajá. Entonces en el 6 dice: y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruego a Jehová que quite de nosotros esta serpiente. Ruega a Jehová que quite de nosotros esta serpiente, porque ellos no iban a Dios, iba Moisés para ellos a Dios. Entonces, y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y muriere y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce, la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. ¿Okay? Entonces, vamos a ver, fíjense que ¿qué representa la serpiente? La serpiente representa con el pecado que nosotros nos vamos a conseguir cotidianamente en la vida, en la iglesia, en la casa, en el hogar, en el trabajo, ¿no? Entonces, y estas serpientes pueden ser falta de perdón, falta de arrepentimiento, pecados ocultos. O sea, está representando el pecado, estas serpientes en el desierto. Pero en el verso 7 dice que entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado. O sea, ellos reconocieron el pecado delante de Dios para que Dios pudiera tener la bendición de darle una solución en medio de aquella tribulación que estaban pasando, porque eso debe ser horrible y espantoso. Y las serpientes no me gustan, y yo creo que a muchos aquí tampoco. Entonces, y ellos habían muchas, ¿no? Entonces vamos a hacer este paralelo en nosotros tenemos que reconocer, sí, lo hemos dicho mucho en el pecado, por eso le dije al principio que esto es lo hemos dicho en el taller, por eso le digo que es un refrescamiento que debemos tener con la palabra de Dios, y que este refrigerio llegue a nuestros corazones para seguir avanzando en este desierto, en este peregrinaje que nosotros tenemos para alcanzar
la tierra prometida, el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros, porque el enemigo mete sus serpientes para que nos frenen y nos estorben, ¿no? Entonces, nosotros debemos reconocer el pecado. ¿Cómo lo reconocemos en nuestras vidas? Cuando estamos incómodos, cuando no podemos hablar con la persona que nos hizo algo de una manera natural, cuando estamos molestos, ¿verdad? Tenemos molestia, cuando tenemos rabia en nuestro corazón, a lo mejor saludamos muy bien, ¿verdad? Pero tenemos rabia en nuestro corazón, estamos dolidos, estamos juzgando en nuestro corazón, o simplemente tenemos angustia, estamos angustiados, preocupados, perdemos el gozo, perdemos la paz. Si esto sucede así, con alguna de estas características, y eso yo lo digo porque yo lo vivo, cuando yo pierdo el gozo, cuando estoy angustiada, cuando me preocupo, estoy incómoda, tengo que solucionar ese problema. Y el Señor nos da herramientas en la palabra. Entonces, si esto es así, el pecado y el problema está en nosotros. Si hay molestia, preocupación, angustia, hemos hecho un cambio en nuestra actitud, etcétera, etcétera, entonces hay un problema. Nosotros tenemos que ir al Señor porque queremos ser normales, transparentes, relajados en la presencia del Señor. Y todas estas cosas que le estoy diciendo, yo las he vivido, y es fuerte. Es muy fuerte cuando uno se siente incómodo. Y yo no quiero eso, no quiero sentirme bien. Yo quiero, porque en esa incomodidad va a venir mucho desánimo, como leímos en el verso 4 del capítulo 21. Va a venir desánimo, hermano. Va a venir, ay, pero es que no siento, pero es que, ay, no recibí nada de hoy, porque el enemigo, eso es una puerta sutil que abre. Amén. Vuelvo y le repito, por eso que le digo que es un refrescamiento. En el versículo 8 de este tema, de este capítulo, dice que: y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. ¿Qué significa este mirar? Este mirar es mirar nuestra responsabilidad, mirar nuestro pecado. Y esa serpiente que levantaron en un asta era símbolo de Jesucristo. En ese tiempo era símbolo de Jesucristo. Cuando nosotros estamos en esta condición que yo dije anteriormente, incómodo, molesto, rabia, dolido, juzgado, heridos, entonces nosotros tenemos que ir a Jesucristo en la comunión con Él, mirarlo a Él y decir: Señor, tú que dices de esta situación, examina mis más íntimos pensamientos, examina mi corazón, porque si nos sentimos con estas emociones negativas, el problema está en nosotros. Repitamos, el problema está en nosotros, ¿verdad que sí? Yo cuando siento eso digo: mira, no, aquí hay algo que tengo que ir a arreglar con el Señor. Porque eso no lo leí en ningún libro, lo he vivido, ¿verdad? Y bueno, hay libros que lo dicen, uno lo consigue esa confirmación. Entonces, cuando nosotros miramos a Jesucristo, entonces vamos a Él y empezamos a mirar nuestros pecados. Y podemos empezar a perdonar las ofensas, porque tenemos una relación con el Señor Jesucristo. Acuérdense que en el reino de Dios se establece a través de relaciones. Nosotros tenemos en la religión popular eran ritos y era religión, pero en el cristianismo es relación. Tenemos una relación con el Señor Jesucristo y por esa circunstancia nosotros tenemos una relación con las demás personas. Y el reino de Dios se establece en relaciones. Si la relación con el Padre Celestial y nuestro Señor Jesucristo están cortadas, están afectadas, hay una falta de perdón allí, entonces las relaciones con las personas también se ven afectadas. ¿Cuántos lo creen? Ajá, así es. Las relaciones con las personas se ven afectadas. De tal manera que es muy importante nuestra relación íntima con Dios, para nosotros poder establecer dónde estamos. Si tenemos una relación íntima con Dios, el Espíritu Santo nos va a hacer ver dónde
tenemos esa incomodidad, dónde tenemos esa molestia, dónde tenemos esa rabia, dónde estamos dolidos, dónde estamos heridos, y nos va a llevar a la sanidad si nosotros obedecemos a los caminos legales que Él establece, que son el perdón y el arrepentimiento, ¿no? Entonces fíjense, aquí vamos a leer una lectura que muchos no la sabemos de memoria, y dice Apocalipsis 3:20, que dice así, yo me la sé de memoria, pero lo voy a leer aquí. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Entonces aquí hay 3 puntos que nosotros podemos ver en la relación íntima con Dios. Si alguien abre la puerta, entraré a él. Ahí estamos en un punto. Jesucristo lo hemos recibido como Señor y Salvador. Pero los puntos que siguen son mucho más importantes, porque dicen, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿Qué hacemos en una cena? Damos y recibimos, ¿verdad? O sea, ese entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Entonces, ¿qué le doy yo al Señor en esta relación que no queremos romper por una falta de perdón y de arrepentimiento, ¿verdad? No queremos romper, porque ese es el temor que debe crecer en nosotros. Cuando nosotros perdonamos y nos arrepentimos, va creciendo el temor de Dios en nosotros, y si yo tengo algo que perdonar o arrepentirme, voy y hablo con la persona y le digo, mira, perdóname por lo que hice, entendí esto, y se arreglan las cosas, porque no nos interesa tener una separación con el Señor Jesucristo. ¿Amén? ¿Amén? Amén. Amén. Entonces, ¿qué le doy yo al Señor en esta cena? Con Él, diariamente, constantemente, yo le doy adoración, le pongo un plato de adoración, le doy obediencia, le doy temor de Dios, le manifiesto a Él que el temor de Dios inunde. Hay una canción que yo escuché, pues no sé en qué CD está, que dice que el cantante le pide que el temor de Dios inunde todas las venas de su vida, toda la sangre, todo su corazón, ¿verdad? Entonces en esa cena nosotros le damos al Señor temor de Dios, y el Señor dice que Él oye a los que le temen, ¿no? Le doy perdón y arrepentimiento, y Él responderá en esa cena ¿con qué? Con justicia, con victoria, con promesas, con corrección, con enseñanza, con sabiduría y con carácter. O sea, nos va a ir transformando el carácter, y va a responder con justicia si nosotros vamos en los caminos correctos que el Señor nos indica, ¿no? Entonces, fíjense que hay un texto aquí que dice en 1 de Pedro 5:6, humillados bajo la poderosa mano de Dios para que los exalte cuando fuere tiempo. Cuando hay un problema, una dificultad, lo primero que hay es humillarnos delante del Señor. Señor, ¿dónde está mi responsabilidad aquí? ¿Okay? En Mateo 16, 21, 25, estamos refrescando la palabra, pero con versículos muy claves, ¿no? Para lo que vamos a hablar un poquito acerca del perdón. Entonces, Mateo 16, 21, 25 dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario, usted subraya esa palabra allí, le era necesario, así como es necesario que nosotros adoremos, aquí dice que le era necesario ir a Jerusalén. ¿A qué? ¿A ir a un crucero? No. Dice que le era necesario ir a Jerusalén a padecer, subraya esa palabra allí, a padecer mucho, de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y de ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: sí, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, que me eres tropiezo, porque no pones
la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Entonces dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, y si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces fíjense, aquí dice el Señor que le era necesario ir a padecer de los ancianos, de los escribas, de los fariseos. ¿Y por qué él le era necesario? Porque él había empezado su ministerio, ¿verdad? Y cuando nosotros tenemos un proyecto adelante de la tierra que fluye leche y miel, nosotros tenemos un propósito que cumplir, pero debemos pasar por la escuela que dije anteriormente, por un proceso, porque el Señor necesita limpiarnos. El Señor necesitaba pasar por las, vamos a decir, acechanzas de las autoridades en este tiempo para demostrar su carácter, para ver su carácter, porque no es fácil, pero sí es posible, ¿verdad? Es posible si tenemos lo que dijimos en Apocalipsis 3:20, si tenemos comunión íntima con Dios y lo primero es el Señor. ¿Ok? Entonces, cuando el Señor le dice, quítate de mí, Satanás, muchas veces nosotros mismos, a través de nuestras heridas, decimos, pero ¿cómo es posible que eso me lo hicieron a mí? Que tal persona me hizo eso, y eso que habla, predica, o tiene un ministerio, o tiene un don, ¿verdad? Y no tenemos por qué escandalizarnos, porque dice, creo que en Pedro, que no nos escandalicemos del fuego de la prueba, porque aquí Jesucristo dice que es necesaria. Lo que vamos a ver es, vamos a tratar con esa prueba para salir adelante, ¿verdad? Para salir airoso y decirle a Satanás, pues te va, no lograste tu plan y tu propósito, ¿no? Entonces, fíjense, nosotros vamos a ver, ya con esta cita que hemos refrescado, vamos a ver impedimentos para perdonar, que nosotros lo vimos en el taller cuando vimos el perdón, pero hoy es tiempo de recordarlo. Entonces, ¿por qué nosotros no podemos perdonar? Muchas veces nos afincamos y entonces puede ser porque estemos heridos allá detrás. Fíjense que muchas veces no podemos perdonar y seguimos manteniendo en nuestro corazón dolido, rabia, resentimiento, porque la falta de perdón está enlazada con otro pecado que Dios quiere sanar y limpiarnos nuestra vida. ¿Amén? ¿Están aquí? Amén. Pero ese amén estuvo así muy callado. Amén. Ok. Entonces, fíjense, muchas veces en la vida cristiana, ¿verdad?, puede haber diferencias de criterios o líneas de pensamientos, porque somos humanos. Nadie aquí es igual a otro, ni siquiera en la familia, ningún hermano es igual a otro. Los dedos de las manos, todos son diferentes. Entonces puede haber diferencias de criterio, líneas de pensamiento distintas, ¿verdad?, o jerarquías, ¿verdad?, jerarquías espirituales. Pero, ¿qué vamos a hacer con esas diferencias de criterios y líneas de pensamiento? Nosotros las vamos a llevar al Señor. Las vamos a llevar al Señor poniéndonos nosotros por debajo. Vamos a poner el caso de que sean una autoridad que diga alguna situación que suceda. A mí, y se lo digo porque a mí me ha pasado, le digo, mira, Señor, dicen esto y esto, pero yo no lo veo así. Yo digo, Señor, yo no lo veo así. De todas maneras voy a orar, pero se lo digo al Señor, no lo voy a comentar con nadie, porque cuando yo intercedo delante del Señor y oro, porque mi intención es crecer, mi intención es entender lo que se está diciendo. Y entonces le digo, Señor, no entiendo esto, pero de todas maneras voy a orar por esta situación para que tú saques la verdad a la luz o me hagas entender a mí. Porque como le dije yo aquí, diferencias de criterio, líneas de pensamiento, jerarquía. Vamos a poner el caso de los pastores. Los pastores a veces dicen cosas, a mí me ha pasado muchas veces, hermano, muchas veces. ¿Ves? Lo digo así como aquella vaquita que decía muchas veces. Y yo lo que le digo al Señor, bueno, Señor, yo lo veo así,
pero no entiendo esto que están diciendo las autoridades, porque entonces me bajo y le digo, Señor, enséñame, porque yo no soy pastor, yo no estoy al cargo de la iglesia, yo no tengo, porque acuérdense que las autoridades, vamos a poner las autoridades en la alabanza, en los maestros, en los pastores, tienen una investidura donde el Señor los dirige. Entonces lo que tenemos que decir es, Señor, guíame, enséñame, perdonamos lo que haya que perdonar, nos arrepentimos y le ponemos eso al Señor sin comentarlo con nadie para que el enemigo no tenga una brecha por allí por donde meterse, ¿ok? Entonces esas diferencias el Señor las va a solventar. En una oportunidad a mí me pasó que la autoridad me decía que acerca de otras denominaciones, una denominación que bueno, que no, ellos no valoraban los dones del Espíritu Santo, la sanidad, etcétera, etcétera, todo eso, pero como yo veía cómo predicaban la palabra, entonces yo decía, eso no puede ser. Yo decía, Señor, se lo dije fue al Señor, y por eso se lo digo con seguridad, que el Señor nos responde cuando no comentamos con nadie ese tipo de cosas. Y entonces le hablé al Señor y le dije, mira, Señor, tú me vas a hablar, porque como la autoridad lo ve, yo no lo veo, pero no me estaba revelando, sino estaba queriendo aprender de Dios. Amén. Yo, como ella lo ve, yo no lo veo. Entonces, así que tú me hablas. Y el Señor como que me dijo, está bien, yo te voy a hablar. Y entonces un día, pues me dio tremenda revelación y me dijo el por qué, atendiendo a una persona, me dijo que las personas que desechaban el poder y la unción del Espíritu Santo, pues vivían constantemente en problemas, no podían tener la sanidad, no podían salir adelante, no creían en la sanidad física ni la sanidad emocional, entonces ahí estaban estancados porque había esa incredulidad. Para no hacerle larga la cosa, entonces el Señor me convenció, pero era algo que yo no veía, de verdad. Yo dije, wow, Señor, pero eso no puede ser así, ¿no? Y entonces el Señor me convenció. Por eso le digo, cuando haya diferencia, vámonos por los caminos regulares, vámonos por los caminos de la palabra, hablar con el Señor, y mientras lo guardemos en secreto en esa cena de Apocalipsis 3:20 con el Señor, más rápido vendrá la respuesta. Si usted la habla, la comenta, pues la respuesta se tardará y se irá por otros caminos, porque ya violaste la comunión con el Señor. Amén. ¿Me estoy explicando? Tengo un testimonio de una persona que atendí hace varios años, y entonces cuando yo estaba preparando este tema, el Espíritu Santo, a mí se me olvidan los testimonios, si yo no los escribo se me olvida, pero cuando estaba meditando en este tema, el Espíritu Santo me recordó el testimonio de esta hermana, y entonces yo la llamé para refrescar si como lo estaba viendo era así. Entonces ella tiene un hijo en su escuela y el niño estaba como en 3er grado, pero la maestra le hizo bullying. Ella me dice que le hizo bullying, lo puso, lo avergonzó y todo esto. Cuando el niño llegó a la casa, llegó pues molesto, llorando, y se lo dijo a su mamá. Su mamá se puso como una tigra, su mamá, porque así somos las mamás. ¿Cuántos lo creen? ¿Verdad que sí? Así somos las mamás. Aida se ríe. Así somos las mamás, ¿verdad? Tenemos esa naturaleza, las mamás. Entonces la mamá se puso furiosa y dijo que iba a ir a reclamarle a esa maestra. Entonces me llamó. Ella me llama y me dice, mira esto que pasó, y ella dijo que iba a cambiar el niño de colegio y todo eso, porque lo que le hicieron al niño fue malo, de verdad que fue malo, ¿no? Y entonces yo le dije, mira, ven acá, un momentico, usted no me va a hablar mal de esa maestra delante del niño. Usted no va a decir cómo es posible que te hicieron eso no es así. Usted no va a hablar, usted le va a decir al niño, mi amor, ven acá, vamos a orar, vamos a perdonar,
vamos a arrepentirnos de la rabia que sentimos, porque esa maestra es una autoridad. Entonces le expliqué por qué, porque cuando nosotros explicamos el por qué las cosas, no hacerlas como automático, entonces entendemos. Y le digo, mira, porque si tú dices, pero es que esa maestra es una picha, esa maestra es un bicho peludo, esa maestra hizo esto, entonces le estás borrando a tu hijo el principio de autoridad de su corazón, porque en tu defensa, tú estás defendiendo a tu hijo, ¿verdad? Naturalmente, pero la defensa de nuestros hijos tiene que venir por el orden de la palabra. Entonces tú le vas a decir, le dije yo a ella, vas a orar con él y van a perdonar a la maestra, se van a arrepentir de la rabia. Y sin embargo, ella fue a reclamar, ¿verdad? Porque la carne y la mamá de cachorro que tenemos nosotros dentro, pues sale. Entonces ella fue a reclamar primero y no pasó nada. Yo le dije, te fijas, lo tienes que resolver espiritualmente. Entonces el niño perdonó, la mamá también perdonó y siguió en su colegio. ¿Y qué pasó? Que al tiempo, como ellos perdonaron, se fueron por los caminos de la palabra, al tiempo la maestra salió del colegio. Este niño, ¿qué pasó? Que este niño, él siguió saca 20, ya hace como 3 años de eso, sí, más o menos 3, 4 años de eso, y entonces él saca 20 y más nunca sucedió eso con ese niño. Pero, ¿qué pasa? Que en esa circunstancia nosotros tenemos que enseñarle al niño que hay que sujetarse a la autoridad y no hablar, aunque estemos ardiendo de furia, de molestia, no hablar mal de la otra persona o de la autoridad del caso que sea. ¿Y qué sucedió? Que este niño aprendió el principio de autoridad porque su mamá no se lo arrebató, ¿verdad? No se lo arrebató. Que él hoy en día, cuando ya está como en primer año, ¿no? Cuando él oye, ella me dice, cuando él oye que están hablando mal del presidente, él me mira con los ojitos así temerosos y se calla. ¿Por qué? Porque en esa circunstancia donde una maestra lo agredió y le hizo daño, entonces la mamá le dijo, vamos a perdonar, vamos a arrepentirnos, porque es una autoridad. Y después, como dije anteriormente, que en la cena del Señor, el Señor nos daba justicia, entonces el Señor hizo justicia con su caso, y el niño siguió sacando 20, y el niño aprendió 2 cosas. Primero, que cuando te ofenden, lo primero que hay que hacer es perdonar y arrepentirse, y lo segundo es que si es una autoridad, pues usted obedece y va por los caminos de la palabra. Entonces yo la llamé a ella y le dije, mira, me estoy acordando de este testimonio, lo voy a dar en un mensaje el domingo y quiero que me corrobores, ¿no? Entonces ella me dijo que sí, que me dijo sí, dalo, porque me dice, no, y mi hijo más nunca le pasó eso. Pero el niño aprendió 3 principios: perdón, arrepentimiento y principio de autoridad, que es vital para nuestra familia. Porque ¿qué pasa? Si ella le hubiera dado la razón, porque el niño tenía la razón, lo habían ofendido, le habían hecho daño, pero recuerden que nosotros estamos aprendiendo por el libro de la autoridad espiritual que no vale la razón, que vale son los principios de Dios. Si ella le hubiera dado la razón al niño, mira, y eso no lo han debido hacer y no sé qué, entonces el niño se le siembra en su corazón una raíz de rebelión. Por eso el punto que estoy hablando es la rebelión. Se le siembra una raíz de rebelión que se lo sembraron sus padres como autoridad. Entonces este niño fue salvado de eso. Y entonces muchas veces los impedimentos que tenemos para perdonar es no tener estos principios claros. Es lógico, a veces se nos olvidan, a veces pasamos por pruebas fuertes y decimos, bueno, no es fácil. Yo oigo muchas veces eso en la consejería, me dicen, sí, pero es que no me es fácil. No, pero es que no es porque sea fácil, es una decisión que tú tienes que tomar si tú estás en Apocalipsis 3:20. Amén. Entonces debemos perdonar, arrepentirnos y sembrar en nuestro hogar estos valores y estos principios. Cuando nosotros vamos por la palabra, Dios se va a encargar.
seguro que Dios se va a encargar, como pasó con este niño. La maestra la sacaron del colegio, y no fue porque ella hizo nada, sino que la maestra la sacaron. O sea, Dios hizo justicia porque el niño aprendió, y el niño tiene temor de Dios en ese sentido, ¿ok? También nos es impedimento para perdonar el orgullo. Muchas veces tenemos mucho orgullo y pensamos, bueno, pero hacerme eso a mí, que sirvo, que hago, que esto. No, vamos al Señor. Señor, ¿qué dices tú? ¿Por qué me pasó esto? ¿Qué es lo que tú quieres tratar conmigo? ¿Verdad? Entonces el Espíritu Santo nos los va a decir. Otro punto que se me escapa aquí de lo que estaba dando el testimonio del niño que yo le dije a la muchacha, cuando ella me llamó, ahorita aquí lo estoy viendo anotado, que porque ella estaba furiosa, como nos ponemos todas las mamás, es que nosotros debemos tratar con el Señor, entregar los afectos, porque las heridas, los tropiezos van a venir, porque nos van a herir un hijo, nos van a herir un esposo, nos van a herir una meta, nos van a herir un proyecto, nos van a tocar lo que tanto queremos, anhelamos, por lo que tanto hemos trabajado. Y entonces nosotros tenemos que entregar eso en las manos del Señor. Cuando nosotros nos suceden estas cosas que nos ponemos, se lo dije yo a ella, ¿no? Le dije, mira, y si tú sigues con la rabia, si tú sigues con la molestia, entonces vas a tener que sacar tu niño de donde tú lo tienes, porque entonces ahí hay una idolatría. Está primero tu niño que obedecer la palabra de Dios, porque la palabra de Dios dice que tú debes perdonar, que tú debes arrepentirte y que debes enseñar al niño en esta área. Si tú no puedes porque la rabia te consume, la molestia te consume, entonces trabaja la idolatría y entrégale tu niño al Señor. Y ella es una persona que ella, como ha sufrido tanto, ¿verdad? Le han pasado tantas cosas, ella obedece. Ella me dijo, está bien, Mirta, lo voy a hacer. Y cuando yo le digo, el Señor tiene que estar primero que tu hijo. Cuando manifiestas la molestia, entonces está primero el hijo que el Señor. ¿Me estoy explicando? Amén. ¿Sí? Amén. Entonces vamos a ir aprendiendo eso. Si yo me altero mucho, fíjense, una oportunidad, me estaba recordando esta mañana, porque cuando tengo los talleres hechos, pues los repaso y tal, pero cuando es otra cosa nueva o que tiene alguna añadidura, entonces tengo que pensar y meditar, ¿no?, con el Señor. Me estaba acordando esta mañana mientras hacía el desayuno que en una oportunidad, cuando mis hijos estaban chamitos, sabe que los morochos son muy tremendos. ¿Cuánto creen que es así, verdad? Porque ellos se estimulan el uno al otro, son muy tremendos. Y bueno, yo veía que ellos hacían las tareas rapidito sin que yo les dijera nada, porque tenían que salir con todos los amiguitos, la camada que había afuera de amiguitos, de vecinos, ¿no? Y bueno, y eran tremendos. Y a veces yo no sabía lo que ellos hacían afuera. Y entonces un día yo voy bajando y una señora que vive en la esquina me para y me dice, mire señora, dígame, y me pega una insultada y me dice que yo no sé criar hijos. Vaya a aprender a criar hijos, usted no sabe criar hijos, usted lo que tiene es esto, aquello y lo otro. Y yo me quedé callada, oyendo a la señora paradita así. Y entonces después yo dije, cuando recordaba, el Señor, ¿por qué yo me quedé callada? ¿Por qué no reaccioné como reaccionó una madre? ¿Verdad, Aida? Hoy que tengo sangre de horchata o qué. Entonces yo lo que me fui fue pensando, y yo dije, bueno, voy a arreglar esto con los muchachos, a ver qué es lo que pasó. Y sí, hacían cosas, ¿no? Y entonces, entonces el Señor me contestó esta mañana, tú no reaccionaste violentamente porque anteriormente, cuando tú quedaste sola, sin el papá de tus hijos, sin el matrimonio, tú me los entregaste a mí. Amén. Entonces por eso nosotros tenemos que ir al monte Moriah a entregar nuestros hijos, para cuando le hagan cosas a nuestros hijos, pues no nos duelan demasiado, sino que es en el Señor. Porque yo decía, bueno, ¿por qué pasó eso? Porque se los entregué.
También en estos días me enteré de que una persona se había ido de una iglesia porque le hicieron un gesto a su niñita. Y yo dije, pero eso no es motivo para irse de una iglesia. Dije yo, pero eso no es así. Pero entonces, ¿por qué? Y díganme ustedes si no es así. Porque no vamos a los caminos regulares. Queremos reclamar, queremos ofendernos y todo eso tenemos que perdonar. Y si no podemos perdonar y seguimos con la molestia, pues la Biblia nos da instrucciones, ¿verdad? Nosotros podemos hablar con la persona, pero cuando ya hemos perdonado, si el Espíritu Santo nos indica. Entonces, a esta muchacha, volviendo al punto de esta muchacha, yo le dije que bueno, que sacara a su niño, porque hay unos libros de Watchman Nee que se llaman el tomo 1, tomo 2 y tomo 3 del espíritu, alma y cuerpo. En esos tomos, si alguno lo tiene, son muy buenos. Hay un tomo que creo que es, no estoy segura cuál de los tomos es, que dice que él habla mucho de entregar los afectos, porque vamos a ser tratados a través de los afectos. Si a mí me hieren el de la panadería de allá, le dicen algo, a mí no me pasa nada, pero se lo dicen a un esposo, a un hijo, a mi mamá, a un proyecto que tengo, entonces tenemos que entregar en el altar de Dios eso. Otro testimonio, pequeñito, ¿no? Porque estamos hablando de entregar afecto. Me estoy explicando, ¿verdad? Sí, amén. Estamos de entregar afectos, de entregar ideales, de entregar porque si nosotros nos tocan un hijo o un ideal o algún proyecto que tengamos y reaccionamos como una loba, pues entonces eso no es de Dios. Ese proyecto, ese hijo no está en las manos de Dios, está en mis manos y yo soy quien lo defiendo con las herramientas de la carne. Amén. ¿Estamos aquí? Ok, entonces en una oportunidad, cuando yo hice el libro, el primer libro, eso tuve demasiados tropiezos, pero demasiado, hermano. ¿Pero por qué tuve tropiezos? Porque andaba por mi peregrinaje y Dios quería saber lo que había en mi corazón, ¿sí o no? Amén. Entonces tenía un tropiezo y yo engavetaba eso, lo metía, ay no Señor, si eso no es tuyo, lo pongo allí. Y a cada rato se lo entregaba. Se lo entregaba hasta que el Señor mismo lo levantó, porque yo me había rendido ya. Entonces por eso es importante que nosotros nos rindamos. ¿Estamos aquí? Ok, que nosotros nos rindamos. Entonces, una muchacha que vende los libros, ella le ofreció el libro a una persona, a mí me da risa, ¿no? Porque entonces la muchacha le dijo, no, ese libro es para principiantes, eso no es. Y esa muchacha se llenó de una rabia. Entonces yo le dije, mire, ok, entonces dice, Mirta, me dio rabia porque para mí han sido una bendición y no sé qué y tal. Bueno, pero usted tiene que destronar eso de su corazón, porque no te tiene que dar rabia, porque si es de Dios no te va a dar rabia, porque están ofendiendo a Dios, porque ese proyecto es de Dios. Amén. ¿Me estoy explicando? Entonces ella lo entendió y fue y me dijo, Mirta, fui a orar y le pedí perdón al Señor y me arrepentí de toda idolatría con los libros y con todo lo que el Señor ha hecho a través de los libros, porque no le podían decir nada, pues se molestaba, entonces lo tenía en su corazón, ¿verdad? Entonces son cosas que nos pasan y tenemos que trabajar, y para eso Dios nos ha dado herramientas. También hay impedimentos para perdonar, porque hay mucha rabia, mucho dolor no expresado y no es liberado. Nosotros, si nos dolió, debemos ir al Señor para que el Señor saque la herida, porque si nos dolió mucho, nos afectó mucho, puede haber idolatría con la persona que nos hizo la ofensa, o puede haber una herida en el pasado con alguna otra persona que nos hizo algo parecido, ¿ok? Entonces esto también nos impide perdonar. También nos impide perdonar los celos, las envidias, ¿verdad? Nosotros sí tenemos celos, competencia, celos de alguna amistad con otro. Vamos al Señor, porque eso nos hace como una barrera para perdonar a las personas. Entonces es importante nosotros trabajar eso, ¿no? Si tenemos también una actitud
espíritu de venganza. Un equipo para servirle a yo Dios. quiero que el Señor haga justicia con esto que me hicieron. Yo perdono, me arrepiento y punto, porque lo que me interesa es mi comunión con Dios. Si Dios hace venganza o no la hace, eso no es mi problema. La Biblia dice que mía es la venganza y yo pagaré. ¿Estamos de acuerdo? Ajá. También nos impide perdonar el miedo a la repetición, ¿verdad? Entonces estamos así como retraídos porque, bueno, me van a volver a ofender. No, nosotros tenemos que vivir en libertad porque el Señor nos ayuda en nuestras debilidades, ¿no? Y si se repite, pues volvemos a perdonar, como le dijo a Pedro, 70 veces 7. Porque esa es un arma, una herramienta que el Espíritu Santo nos ha dado para que el enemigo no gane ventaja. Si nosotros practicamos diariamente el perdón y el arrepentimiento genuino, porque puede ser que no sea genuino por las raíces que les estoy diciendo, porque la falta de perdón esté ligada a otro pecado. Amén. 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 Entonces a mí me ha pasado, bueno, Señor, ¿por qué no puedo perdonar? Porque tengo rabia. Mire, es que eso no sucede todos los días. Ayer nada menos yo estaba pasando por algo que yo decía, Señor, no entiendo esto, no entiendo, eso era una molestia que yo tenía, pero ¿por qué tengo molestia por esto? Y bueno, pero como les digo, yo colgué mi problema en un clavito y me fui al cumpleaños de mi nieta, de Miranda, ¿no? Y bueno, y allá estaba bien, ¿verdad, Melinda? Estaba todo bien. Entonces, y después, pero cuando llegué a la casa, le dije, ven acá, Señor, vamos a arreglar esto. Y empecé a llorar y a llorar y a llorar, y el Señor me llevó a perdonar muchas cosas, a arrepentirme, y después me sentí bien y le di gracias al Señor porque después vi el fruto de eso. Amén. Entonces tenemos herramientas muy buenas. Hay un proverbio que dice que nos los debemos aprender de memoria. ¿Están cansados? Falta un poquito. Ajá. El proverbio 16:7 que dice: cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Si no estoy en paz en un grupo, si no estoy en paz en mi familia, si no estoy en paz con alguna persona, entonces los caminos míos no están siendo agradables al Señor. Y debo ir al Señor, Señor, ¿qué pasa? Ayúdame. Y a humillarme, ¿verdad? A doblegar mi orgullo y decir, mira, Señor, aquí pasa algo, yo quiero pedirte perdón y arrepentirme, pero muéstrame el pecado oculto, qué es lo que tengo que hacer. También hay otros impedimentos para perdonar, como son las ataduras de brujería, de ocultismo, de los cuales no nos hemos arrepentido. Personas que se resisten a perdonar, entonces puede tener ataduras de brujería, que ese tema lo vimos, este es el tema que acabamos de terminar en los talleres que están en internet. ¿Okay? Otro impedimento para perdonar es esperar que la otra persona cambie. Mientras usted espera que la otra persona cambie, esa persona lo va a seguir agrediendo. Porque usted necesita pasar por allí. Si el Señor, que era santo y puro y no tenía pecado, dijo que le era necesario ser pasado por agredidos, ¿cómo es que dice el texto? A padecer de los ancianos, de todas las autoridades en Israel. Él decía que era necesario. Y cuando usted va a ser autoridad, cuando Dios tiene un propósito con usted, y se lo digo con conocimiento de causa, usted va a ser agredido por las autoridades. No porque las autoridades sean malas, sino porque Dios va a permitir circunstancias, cosas que van a pasar, ¿verdad? Y entonces usted va a ser atacado por las autoridades. Yo antes de estar aquí, ustedes saben, yo fui atacado duramente por las autoridades. Y sé que eso es fuerte, pero es para, como leímos en Deuteronomio 8:2, para sacar lo que había en tu corazón. ¿Ok? ¿Qué sacó de mi corazón cuando fui agredida por las autoridades? Y se equivocaron o no, eso no es mi problema. Yo lo que quería es que el Señor sacara. ¿Qué sacó Dios de mí?
Un día estaba yo mal, porque cuando una autoridad te ataca, como me pasó en ese tiempo, pues tú te sientes como fuera de cobertura, ¿verdad? Entonces por eso es importante irnos al Señor inmediatamente por su palabra. Y entonces el Señor me mostró que yo tenía un espíritu de independencia. Yo no sabía ni qué era eso, yo no sabía. Lo cierto es que yo estaba orando y me dijo independencia. Empecé a arrepentirme de eso y a perdonar. Y entonces cuando el Señor sacó lo que había en mi corazón, eso y otras cosas más, entonces las cosas pasaron. Pero como dice el texto, era necesario, porque el Señor quería que yo estuviera en la línea de alcanzar su propósito en la tierra que fluye leche y miel, que es el propósito de Dios. Amén, ¿están de acuerdo conmigo? Entonces no nos escandalicemos del fuego de la prueba, no nos escandalicemos, eso lo dice Pedro. Ahora, yo se lo digo aquí porque estoy predicando, ¿verdad? Estoy hablándole a usted, pero a mí también me pasa, porque si no, no es prueba. Si no, no es prueba. Y cuando a mí me suceden las cosas, yo incluso llamo personas que he atendido y todo eso, y me dice, bueno, Mirta, pero tú nos has dicho que cuando pasa eso tienes que hacer eso, pero estoy tan ofuscada con la situación que entonces no veo lo que enseño. ¿Por qué no pasa? Amén. Entonces, estamos aquí con los impedimentos para que nos impiden perdonar. Entonces, esperar que la persona cambie. No tenemos que esperar que la persona cambie, porque eso nos va a impedir perdonar. Nosotros tenemos que ir al problema que nosotros tenemos. También nos impide perdonar la falta de perdón con nuestros padres. Nos conseguiremos en la vida con personas que con los mismos defectos con nuestros padres. Si una persona no ha perdonado a su papá o a su mamá, se va a conseguir autoridades con los mismos defectos de su mamá o de su papá. Entonces por eso nosotros debemos sanar la relación con nuestros padres para estar en paz con nuestras autoridades que se nos presenten en el trabajo, se nos presenten en la iglesia o en cualquier grupo que tengamos nosotros que estar involucrados. También nos impide perdonar, como dije anteriormente un poquito, la idolatría con la persona que nos hiere. Muchas veces tenemos una expectativa muy alta con las personas, y las personas simplemente están cumpliendo un rol, tienen una investidura, tienen una responsabilidad, pero son humanos. Entonces, cuando hay idolatría, nosotros decimos, no, pero es que no puede ser, yo no me esperaba algo de esta persona. Y yo lo he pasado, hermano. Personas en las que yo confiaba, pero que les decía todo, fueron las personas que me traicionaron. Entonces, ¿por qué? Porque yo confiaba, tenía una idolatría con esas personas. Y muchas veces el Señor quiere que la confianza plena esté en el Señor y no en el hombre. Amén. Y no en el hombre. Entonces, Él es el mejor amigo. Hay un canto que dice que Cristo es nuestro mejor amigo. Amén. Ajá. Y caemos en el pecado de idolatría, ¿verdad? Cuando nuestras expectativas con la persona son muy altas, ¿no? Nunca pensamos que esa amistad se va a romper, nunca pensamos que me va a fallar, nada. Y no, las expectativas altas las debemos tener con Dios y con su palabra, porque el hermano es un ser humano. Y generalmente siempre sucede así. Pero tenemos una herramienta poderosa en la palabra, miles de herramientas poderosas en la palabra, que es el perdón, el arrepentimiento y Apocalipsis 3:20. Amén. Amén. Entonces vamos a dejarlo hasta aquí. Vamos a orar. ¿Quieren que oremos? ¿Verdad que sí? Vamos a orar y vamos a poner este tema, si hay algo, porque yo le decía, Señor, yo he vivido todas estas cosas que voy a compartir, y que tú toques el corazón, la necesidad de cada persona. Amén. Entonces vamos a orar, pongámonos de pie. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Padre, porque tú nos estás enseñando en este peregrinaje
de Deuteronomio 2:8, Señor, donde conseguimos todas esas serpientes del pecado que quieren picarnos, Señor, que quieren agredirnos, Señor. Padre, pero te tenemos a ti, Espíritu Santo. Te tenemos esa herramienta que es el perdón y comprender por qué nos están pasando las cosas, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, de los puntos que se han tratado aquí, queremos pedirte perdón, Señor, por toda idolatría con el yo, Señor. Porque tú dices en tu palabra que tenemos que negarnos a nosotros mismos, Señor, para que tú hagas tu obra, Señor. Y cada prueba, cada dificultad, cada tropiezo es una oportunidad, Padre, de negarnos a nosotros mismos, Señor. Nos cuesta, Señor, nos cuesta, pero queremos estar unidos a ti, Espíritu Santo, para que tomemos la decisión, porque una vez tomando la decisión, tú haces lo demás, Señor. Te queremos pedir perdón, Señor, por no haber puesto tu palabra primero en algún conflicto, en alguna circunstancia, sino poner nuestra naturaleza humana y hacerlo a nuestra manera, Señor. Te pedimos perdón en el nombre de Cristo Jesús y síguenos instruyendo, Señor. Síguenos ayudando, Padre, porque en este peregrinar queremos probar la bendición de la leche y la miel de nuestra tierra prometida. Padre, y sabemos, Señor, que cada vez que estemos pasando con dificultades, es porque tú nos estás limpiando, porque tienes un plan y un propósito para con nosotros. En el nombre de Jesús, que no nos dejemos arrebatar, Señor. Que no nos dejemos arrebatar ese plan y ese propósito que tú tienes con nosotros, Señor. Padre, por una debilidad, Señor, y revela, Señor, toda debilidad oculta. Revela todo pecado oculto que estorbe, Señor, el plan y el propósito que tú tienes, Señor. Ayúdanos a afianzarnos a tu palabra, Señor. Ayúdanos a aferrarnos. Apocalipsis 3:20, Señor. Ya te hemos dado permiso de entrar, Señor. Y tú dices que cenarás con nosotros y nosotros contigo, Señor. Queremos en esa intimidad, Señor, decirte lo que nos aqueja para que tú nos devuelvas esa cena, Señor, con revelación de tu palabra, Señor, con la transformación de nuestro carácter, Señor, porque necesitamos ser cambiados, necesitamos ser diferentes, Señor. Necesitamos, Señor, tener tu carácter, Padre, pero para tener tu carácter tenemos que dejarnos procesar. Porque tú no buscas dones, Señor. Tú no estás buscando otra cosa. Tú buscas que nuestro carácter sea a la estatura de Jesucristo, Padre, en el nombre de Jesús. Y por eso te pedimos que nos ayudes, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga. Amén. Conectada a tu corazón.